Buenos días con todos. Buenos días, profesora Lili. El día de hoy le vamos a presentar nuestro proyecto titulado Factores de riesgo que ocasionan anemia en gestantes adolescentes, que es una revisión de la literatura. Bueno, las integrantes del grupo son Aguilar Silva Mailla, Alcántara Vilela Nicole, Azoray Poma Saraí, Rojas Vélez María José y quien les habla, Fernández Soria Maricel. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a empezar primero por el resumen. Nuestro objetivo es identificar los factores de riesgo y consecuencias de la anemia en gestantes adolescentes. Nuestra metodología es el enfoque informático, analítico, teórico y cualitativo, donde se hizo síntesis y análisis de los datos más relevantes de cada artículo. En nuestros resultados, evidencias muestran que dentro de los factores de riesgo de la anemia en gestantes adolescentes, son muy comunes a tanto nacional como internacional. Tenemos las faltas de controles prenatales, la edad de las gestantes y el índice de la masa corporal. Bueno, en la conclusión, es importante mejorar lo que es la salud materna. La OMS tiene como prioridad mejorar la anemia en los que gestantes adolescentes, ofreciendo una orientación clínica y programativas basadas en los datos científicos. Además, la OMS aboga por tratamientos más accesibles, eficaces y un seguimiento para la anemia, como también elaborando materiales didácticos para las gestantes y apoyando a los países para que ejecuten políticas y programas que efectúen un seguimiento de los progresos. La introducción. Bueno, como bien sabemos, la anemia en adolescentes durante el embarazo es que se puede tener efectos negativos sobre un rendimiento cognitivo y sobre también su crecimiento. Si el adolescente se embarazó, la anemia no solo incrementa, sino también la morbilidad y mortalidad materna. También incrementa la incidencia de problemas en el bebé, como por ejemplo tenemos el bajo peso al nacer y la prematurez. También tiene un impacto negativo sobre el hierro corporal del lactante. También durante el embarazo es considerado un problema como de salud pública debido al déficit nutricional en contenidos de hierro. Por ello la anemia ferropénica es la más grave y la más alta prevalencia en los países de vías de desarrollo. Observaremos un impacto negativo de la anemia y el déficit del estado nutricional, lo cual se producirá en los principales órganos, ocasionando retardo de crecimiento intrauterino, partos también prematuros, como bajo peso al nacer al momento del nacimiento, recién nacido pequeño para la edad gestacional. Esos traerán consecuencias tanto en el desarrollo neural, mayor tiempo en la cicatrización de las heridas operativas. Siguiente, por favor. Bueno, ahora seguimos con lo que es la metodología. Nuestro tipo de estudio es el desarrollo de la revisión sistemática, con un enfoque informático, analítico, teórico y cualitativo, ya que se analizó de manera metodológica, observativa y precisa la problemática con el objetivo de analizar lo que son los factores que provocan anemia en gestantes adolescentes. Primero, pasamos con el proceso de recolección de datos. El proceso de recolección de datos consistió en la revisión de 10 artículos de investigación, tanto nacionales como internacionales, de las páginas que más utilizaron, lo que es Cielo, Medicraft, Google Académico y las tesis, lo que son los repositorios. El segundo paso fue el proceso de descarte. En la primera revisión general se incluyeron todos los estudios publicados en los últimos 5 años en el idioma español. Además, estuvieron como tema principal los factores de riesgo que ocasionan la anemia en gestantes adolescentes. Se excluyeron los estudios en otros idiomas que no sean español y que no estuvieran en el rango de los 5 años. En la segunda fase se llevó a cabo una meta de revisión más exhaustiva de los 18 artículos leídos. Se descartaron 6, por lo que no tenía información relevante y no cumplían con la investigación. En el tercer paso fue la selección de datos. El objetivo del estudio de la investigación fue analizar los factores de riesgo que ocasiona anemia en gestantes adolescentes, y el método de estudio que hemos utilizado es la revisión sistemática de los artículos de investigación
que contengan encuestas y cuestionarios que nos ayuden en el estudio. Por lo tanto, cada artículo fue revisado y analizado con el cumplimiento de la investigación. Y como cuarto paso fue la técnica de análisis. El análisis de la revisión sistemática está conformada con la elaboración de tablas en los anexos que se encuentran con los datos principales de cada uno de los artículos seleccionados. Evalúan cada uno de los artículos para la comparación de los puntos o características de los cuales concuerdan y los puntos en lo que existe discrepancia entre los artículos tanto nacionales como internacionales. Además, acuerdo con los criterios técnicos establecidos, se realizó una evaluación crítica intensa de cada artículo. A partir de ello se determinó la calidad de la evidencia y la fuerza de recomendaciones de cada artículo. Bueno, nuestros objetivos generales se encuentran analizar los factores que provocan anemia en gestantes adolescentes. Nuestros objetivos específicos fueron identificar los factores de riesgo asociados en la anemia en gestantes adolescentes y determinar las consecuencias de la anemia en gestantes adolescentes. Bueno, ahora le doy paso a mi siguiente compañera. Resultados. Después de haber revisado una serie de artículos tanto nacionales como internacionales en los cuales hablaban sobre la anemia en gestantes adolescentes, se observó las diversas causas y consecuencias de la anemia que se llegan a presentar durante la gestación. Bueno, aquí observamos que según el artículo que se realizó en la Universidad Peruana Los Andes, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela Profesional de Obstetricias, recolectó información sobre hechos vitales en la cual se da a conocer las diferentes manifestaciones clínicas que pueden llegar a presentar una paciente adolescente con anemia. Aquí menciona los diferentes signos y síntomas y tenemos como generales el sueño incrementado, astenia, hiporexia, irritabilidad, fatiga, vértigo, mareos y cefaleas. También se observó diferentes alteraciones. Una de ellas afecta a nivel de la piel y fanerias, y como signo principal observaremos piel y mucosas pálidas. Otro tipo de alteración que se puede llegar a presentar en la conducta es la conducta alimentaria, en la cual observamos geofagia, pagofagia, etcétera, ¿no? Así, y si la hemoglobina, que se puede llegar a presentar por ejemplo, en un 5 de gramos por decilitro, los síntomas principales van a ser cardiovasculares, tales como taquicardia, soplo y disnea del esfuerzo. También se presentaron síntomas neurológicos, como alteraciones de la memoria y respuestas pobres a estímulos sensoriales. La siguiente página, por favor. En la primera tabla, aquí se observó el grado de anemia de las gestantes adolescentes, y como resultados en estos cuadros vamos a observar que de las 105 gestantes adolescentes, en relación al grado de la anemia fue de 75 o 71.4%, las cuales presentaron anemia leve, y el 22 o 21% presentó anemia moderada, y 8 o 7.65% presentaron anemia severa. Siguiente cuadro. En la segunda tabla, según el artículo que se realizó en la Universidad Privada Ricardo Palma, Facultad de Medicina Humana, pues aquí vamos a observar la frecuencia de la anemia en las gestantes adolescentes. Aquí nos permite apreciar que del 100% o de las 350 gestantes, existe un 74 o 21% de las gestantes quienes no presentaron anemia, y 276 o 78.9% quienes sí presentaron anemia. Siguiente tabla. En la tabla número 3, aquí se observó la frecuencia con la que asistían al control prenatal, en la cual nos ha permitido apreciar que de las 350 gestantes, 236 o 67.4% de las gestantes no han presentado a sus controles prenatales. Y frente a ello observamos que tan solo 114 de las gestantes sí se han presentado a su control prenatal,
Aquí cabe, bueno, recalcar que los controles prenatales son un factor protector tanto para la gestante como para el feto. Siguiente, en la tabla número 4, según el artículo que se realizó en la Universidad Privada Antenor Orrego, Facultad de Medicina Humana, quienes llegaron a recolectar información sobre los factores asociados. Contaron con 180 participantes, en el cual mediante cálculo censal en registro de historias clínicas se logró observar, ¿no?, que el mayor rango en cuanto a la edad estuvo conformado con las participantes de 17 años de edad respectivamente. En el gráfico siguiente, por favor. En el gráfico número 4 se observa otra de las características, que es sobre su grado de instrucción, pues se observó que casi un 92.2% o 66 gestantes presentaron secundaria completa e incompleta, y solo el 7.8% o 14 de las pacientes presentaron primaria completa o analfabetismo. Siguiente. En la tabla número 5, bueno, aquí se relaciona con el periodo de gestación e índice de masa corporal, en la cual se observa que de los 180 registros, el 21 o 11.66% de las gestantes se encontraban en el primer trimestre, y de 136 o 75.75 se encontraban en el tercer trimestre, y el 23 o 12.77% se encontraban en el tercer trimestre. Del mismo modo, menciona, ¿no?, que en 178 gestantes se encontró un índice de masa corporal entre los 18.5 a 24.9 respectivamente. En el gráfico número 6, siguiente, tiene una relación con el suplemento de hierro y orientación nutricional de las gestantes adolescentes con anemia. Aquí nos muestra que solo 56 registros o un 31.11% de las participantes contaron con el apoyo del uso de suplementos a base de hierro. Del mismo modo, solo 52 registros o 28.88% solo recibieron consejería nutricional. En la tabla número 7, aquí, según el artículo que se realizó en la revista de la Facultad de Medicina Humana, se recolectó información sobre la relación entre la gestante con anemia en edad materna de riesgo. Se observó las características generales de la muestra por grupos de gestantes anémicas y no anémicas relacionados con el parto, en el cual el grupo de gestantes no anémicas tienen una ligera predominancia por el parto por cesárea, en un 69.7%, a comparación de las gestantes anémicas, quienes mostraron un porcentaje de 68.1%. Y con respecto al parto vaginal, pues las gestantes anémicas se observó una ligera predominancia por el parto vaginal en un 31.9%, a diferencia de las gestantes no anémicas, que presentaron un porcentaje de 30.3%. En la tabla número 9, aquí, según el artículo que se realizó en el Horizonte Médico, aquí habla sobre la presencia de anemia en gestantes según su índice de masa corporal pregestacional, en donde se observó que la frecuencia de anemia es mayor cuando la gestante presenta un índice de masa corporal pregestacional normal, como también se obtuvo un 1.8% de casos de anemia con un índice de masa corporal que viene a ser el sobrepeso, ¿no? Le doy pase a mi compañera. Bueno, continuando con la exposición en la tabla 11, tenemos, pues según el artículo que se realizó en la Universidad Norbert Wiener, se recolectó información sobre prácticas de alimentación y su asociación con la anemia ferropénica en mujeres embarazadas del Centro Materno Infantil Lurie. Pues acá también muestra sobre prácticas de alimentación y porcentaje de anemias ferropénicas, ¿no?, del cual el cuadro nos dicen que las mujeres embarazadas que tienen una práctica de alimentación adecuada son en total 76 mujeres embarazadas, de las cuales el 17.1% tienen anemia y el 82.9% no presentan anemia. Ahora, en la tabla número 12, el cual estamos proyectando,
según el artículo que se realizó también en la Universidad San Martín, en la cual recolecta información sobre características de las gestantes adolescentes con anemia del Centro de Salud Yuyucucha en la región de San Martín, ¿no? Donde demuestra características demográficas de las gestantes adolescentes con anemias atendidas en el Centro de Salud en el año 2018 y 2019. Pues acá nos dicen que la mayoría fueron gestantes de 16 años, que con un total de un 47%, seguido de un 32% de 17 años, de estado civil solteras casi el 100%, ¿no? La mayoría fueron amas de casa, un 42%, seguido de un 37% estudiantes y un 16% trabajadoras del hogar, que todas provienen de zona rural, que viene a ser un 42% con el mismo porcentaje en lo urbano marginal. Siguiente. En la tabla 13, según el artículo que se realizó en la Universidad Técnica de Babahoyo, se recolectó información sobre factores de riesgo e influencia en la presencia de anemia ferropénica en las adolescentes gestantes en el Centro de Salud La Mana, provincia de Cotopaxi, ¿no? Acá es de acuerdo a la edad de los encuestados, ¿no? En este cuadro, el gráfico estadístico nos da la edad de los adolescentes gestantes, que se observa que el 9.9% tienen 15 años y el 40.9% 16 años y el 50%, bueno, corresponde a los de 17 años. Estos resultados son referenciales y tienen relación directa con el contexto regional, que hay un gran número de adolescentes que se embarazan a temprana edad. Siguiente. Pues también acá nos muestran los niveles de hemoglobina, ¿no? El cual también nos dicen que los niveles de hemoglobina que presentan cada una de las encuestadas, con base a exámenes realizados, observan que el 50% tiene un nivel leve y el otro 50% un nivel moderado dentro del embarazo. También podemos observar los suplementos de hierro, pues acá el cuadro nos muestra que el consumo de hierro que tienen las adolescentes embarazadas, en la cual se puede observar que el 50% lo consume y el 50% no consume hierro. Siguiente. Siguiente, compañera. En la tabla 14, según el artículo que se realizó en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, se recolectó información sobre la incidencia de anemia ferropénica en adolescentes embarazadas, atendidas en la consulta externa de un hospital de Guayaquil. Pues acá hubieron variables, ¿no?, sobre la anemia ferropénica, en la cual la primera fue la edad, aunque según este cuadro estadístico nos va a mostrar el consumo de hierro que tienen las adolescentes embarazadas, pues en la cual se puede observar que el 50% va a consumir y el 50% no consume hierro. Siguiente, por favor. Ahora, tenemos también signos y síntomas de embarazo. Pues en este cuadro nos dice, respecto a los signos y síntomas de las embarazadas en adolescentes con anemia ferropénica, en este establecimiento de salud donde se llevó a cabo el estudio, evidencia de que el 95% de embarazadas adolescentes presentaron palidez, el 42% presenta síntomas de vértigo, mientras que el 74% indica haber sentido aumento del ritmo cardíaco y el 45% embarazadas tuvo sudoración excesiva, ¿no? Y el 14% tuvo dificultad de respiración y, bueno, el 68% presentó sed excesiva. Bueno, ahora llegamos en la parte de la discusión. En nuestra búsqueda encontramos en el periodo de 2018 a 2021, encontramos 12 artículos, los cuales son 5 artículos de los cuales podemos decir que en el primer artículo que se realiza determinamos que los factores asociados de anemia en gestantes adolescentes en el Hospital Nuestra Señora de Merced de Espaita nos muestra que los resultados participantes son un registro de las historias clínicas fueron entre 2016 a 2017, de la cual encontramos de la edad de 16 y se llegaron a encontrar 3 grupos que están adentro del rango de anemia. En el segundo artículo
fueron de los factores asociados en las hospitalidades del servicio de ginecobstétrica del Hospital San José, Callao, en la cual nuestro objetivo fue lo mismo, en la cual encontramos los resultados de 350 gestantes, la cual en el estudio fue del 21,1% no llegan a presentar anemia y el 78,9% sí se presentaron anemia en total a gestantes anémicas. En el tercer artículo, en el Perú, la anemia en el primer control de gestantes en un centro de salud de Lima, la cual fue acá, y su relación con el estado nutricional progestacional fue la prevalencia de gestantes anémicas. A nivel mundial, se han logrado como reducir el 43% en 1995 y el 38% en 2011, y de 37% a 31% en países de América Latina y el Caribe. En el mismo tiempo, la Perú logró reducir el 42,1% en el 2004 a 24,8% en el primer semestre de 2014. Llegamos a la conclusión. Este trabajo de investigación se realizó en una muestra en pacientes gestantes de adolescentes con un diagnóstico de la anemia, ya que en el grado de anemia el mayor porcentaje fue de 24,8% de población mundial, pero en donde vimos los más afectados fueron en las niñas preescolares y en las gestantes. Dentro de estas complicaciones obstétricas, el 13,9% de pacientes no llegaron a presentar ninguna complicación debido a que algunos pacientes tienen un tratamiento oportuno o eficaz, la cual respecto a la anemia llega a un motivo que totalmente los adolescentes entre los 15 a 19 años se considera una prioridad en el marco de las políticas de salud, la cual nosotros llegamos a orientar a los pacientes sobre la importancia de tener una buena nutrición, más que todo una nutrición equilibrada, ya que en el embarazo llega un enfoque hacia los adolescentes y al bebé, y así poder tener los beneficios que proporciona la ingesta de hierro más ácido fólico durante las primeras semanas del embarazo y así antes del embarazo. Eso sería todo. Gracias. Bueno, seguimos con los anexos. Los artículos nacionales que hemos elegido, en total fueron 8 artículos nacionales. El primero fue el factor asociado a la anemia gestantes hospitalizadas en el servicio ginecobstétrico del Hospital San José Callao, que tuvo autor Jesús Santiago Soto Ramírez. El tipo de variable de esta investigación, de este artículo de investigación, fue una variable interpersonal en el año 2018. El segundo fue factores asociados en anemia ferropénica en gestantes adolescentes del Hospital Nuestra Señora de la Merced Paita, donde fue con un autor Carrillo Malara Ana Elizabeth. Ese tipo de investigación fue un tipo de variable interpersonal en el año 2020. También otro título fue Gestión de recursos y manejo de anemia en gestantes adolescentes del Hospital Julio César de Marini, Caro La Merced, con los autores de Katiana Torres Matos y Elena Raquel Chaca Anco, que un tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2018. Otro título fue La prevalencia de anemia en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Nacional Sergio Bernales, con un autor de Belén Shirley Torres Espinosa. El tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2020. Otro título fue Relaciones entre gestantes con anemia, edad materna de riesgo y bajo peso al nacer en el Hospital de la Seguridad Social del Perú, con un autor de José Villalba, Luna Jonathan y Villeno Predo. El tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2011. Otro título fue Anemia en el primer control de gestantes en el Centro de Salud de Lima, Perú, y su relación con el estado nutricional pregestacional, con el autor Blanca Regina Taipe Ruiz. El tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2019. Otro título fue Práctica de alimentación y su asociación con la anemia ferropénica en mujeres y embarazo en el Centro Materno Infantil de Lurín. El autor fue Guamán Yarasca Susi, Patricia Ruiz, Chupitas Patricia Mónica. El tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2019. Y otro título fue Características de las gestantes adolescentes con anemia del Centro de Salud Yuyucucha en la región de San Martín. El autor fue Yacori Alicia Marquina Vela, con un tipo de variable, una variable cuantitativa en el año 2021. También hemos hecho unos cuadros con referente al título, el objetivo del estudio, el método del estudio, tipos de investigación y sus referencias bibliográficas.
También hemos hecho un cuadro donde mencionamos el título, el año y el resultado de cada investigación, de cada proyecto de investigación, ¿no? También en los internacionales solamente escogimos dos, los más resaltantes relacionados a nuestro tema, que fue el título Factores de riesgo y su influencia en la presencia de anemia ferropénica en las adolescentes gestantes en el Centro de Salud La Mana, provincia de Cotopaxi. El autor fue Erika Antonia Junco Santillán. El país fue Ecuador. El tipo de variable fue una variable interpersonal en el año 2018. También otro fue la incidencia de anemia ferropénica en adolescentes atendidas en el consultorio externo del Hospital de Guayaquil, con el autor del doctor Luis Alberto Oviedo Pilataxi, en el país también Ecuador. El tipo de variable fue una variable cuantitativa en el año 2019. También hicimos un cuadro donde el título, objetivo, método de estudio, el tipo de investigación y su referencia bibliográfica, y otro también con el título, el año y el resultado de cada investigación. Eso sería todo, profesora. Muchas gracias.